Suscríbete al canal para no perderte historias impactantes como esta. Dale me gusta si te atreves a enfrentar la verdad y deja tus comentarios. ¿Qué harías si tu vida perfecta se desmoronara en un instante? El precio de la perfección, un escándalo en la alta sociedad madrileña. ¿Qué pasa cuando el cuento de hadas se convierte en una pesadilla pública? ¿Estás listo para el shock? Una vida de ensueño, un ático de lujo en el Paseo de la Castellana y una historia de amor que el mundo entero envidiaba. Esa era la vida de Sofía Alcázar hasta que un solo titular destrozó la ilusión. El magnate financiero Alejandro Vargas, padre de un bebé con su amante. La alta sociedad madrileña contuvo el aliento, esperando un acuerdo silencioso. Pero subestimaron a Sofía. Cuando solicitó el divorcio, el titán de la industria que hacía temblar los mercados, se vio de rodillas en los mismos suelos de mármol que una vez dominó. Esto no es solo una historia de infidelidad, es la saga de una mujer que se negó a hacer una nota a pie de página en su propia vida. Permanece atento mientras desentrañamos los giros impactantes y las traiciones que demuestran que, incluso en un mundo de riqueza inimaginable, algunas cosas no tienen precio. El baile de las máscaras. Sofía Alcázar se movía por el gran salón del Museo del Prado, con la gracia practicada de una reina inspeccionando su corte. La gala anual de la Fundación Vargas era la joya indiscutible del calendario filantrópico de Madrid. Una noche donde el dinero antiguo y la tecnología nueva se mezclaban bajo el suave resplandor de candelabros hechos a medida. Cada detalle, desde las orquídeas en cascada que parecían gotear del techo hasta el chef con estrellas Michelin supervisando personalmente los canapés, llevaba su toque meticuloso. Para el mundo exterior, ella era la esposa impecablemente vestida y siempre sonriente del enigmático multimillonario Alejandro Vargas. Era la envidia de millones, la mujer que lo tenía todo. Alejandro, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder en el mundo financiero, estaba al otro lado de la sala, un verdadero rey celebrando su corte. Él encantaba sin esfuerzo. Su traje de sastre abrazaba su atlética figura mientras reía con un ministro y un magnate tecnológico. Su cabello oscuro comenzaba a ser besado por la plata en las sienes, un toque distinguido que solo aumentaba su atractivo. Desde esa distancia, eran un retrato de poder y perfección, la pareja dorada de la élite global. Pero Sofía conocía la verdad. La jaula dorada seguía siendo una jaula. Su vida, una vez un torbellino de pasión genuina y sueños compartidos, se había enfriado lenta, casi imperceptiblemente, hasta convertirse en un acuerdo contractual. Los viajes espontáneos a su isla privada en las Islas Baleares habían sido reemplazados por apariciones meticulosamente programadas en eventos benéficos. Los secretos susurrados en la oscuridad de la noche habían dado paso al silencio estéril de su vasto ático en el Paseo de la Castellana, un espacio tan inmenso que podían pasar un día entero sin cruzarse. Sofía ajustó la correa de su vestido vintage de Balenciaga, la seda azul zafiro profundo, a juego perfecto, con el legendario Zafiro Vargas que descansaba contra su clavícula. El collar fue un regalo de bodas de Alejandro, un símbolo de su supuesto amor eterno, que ahora se sentía más como un hermoso y pesado collar. Intercambió cumplidos con una marquesa cuya familia había llegado en el siglo XV. Su sonrisa nunca vacilaba. Su ingenio, agudo y cautivador. Era una experta en interpretar su papel. Tenía que serlo. La grieta, en la ilusión. El primer temblor que amenazó con destrozar su mundo cuidadosamente construido.
no provino de una confrontación dramática, sino del brillo insidioso de la pantalla de un smartphone. Una joven y ambiciosa periodista de un blog de sociedad menos conocido, ansiosa por hacerse un nombre, mostró su teléfono a una conocida cercana. La mirada de Sofía, siempre observadora, vislumbró el titular antes de que fuera rápidamente apartado. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras ya se habían grabado a fuego en su mente. Isabel Ríos, joven actriz promesa, insinúa un bebé millonario. Fuentes cercanas a la actriz dicen que el padre es uno de los hombres casados más poderosos de Madrid. La foto que la acompañaba era una toma de paparazzi de una joven increíblemente hermosa, con cabello rojo fuego y un puchero desafiante, su mano descansando protectoramente sobre un bulto apenas visible, bajo un vestido ajustado. Isabel Ríos. Sofía conocía el nombre. Era la última It Girl, una actriz con una serie de papeles menores y un gran talento para la autopromoción. Alejandro había invertido recientemente en su última película, un drama independiente crudo que él había elogiado como una nueva voz audaz en el cine. Él había asistido al estreno con Sofía, por supuesto, pero también había asistido a numerosas reuniones de producción, revisiones de guiones a altas horas de la noche y cenas de celebración solo. Un frío pavor, agudo e inoportuno, recorrió la espalda de Sofía. Era una sensación familiar, una que había estado reprimiendo durante meses, incluso años. Las noches tarde que él atribuía a cerrar un trato en Tokio, el leve e inusual olor a perfume en sus camisas, los repentinos y frecuentes viajes de negocios a Los Ángeles, donde Isabel tenía su base. Ella había elegido creer sus mentiras, aceptar sus explicaciones plausibles. Era más fácil así. Confrontar la alternativa era arriesgarse a detonar los cimientos mismos de su vida. Se excusó de la conversación con un educado asentimiento, su corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Necesitaba aire. Abriéndose paso hacia el ala egipcia menos concurrida, sintió el peso de cientos de ojos sobre ella. Los susurros ya habían comenzado. Una ola de especulación extendiéndose por la gala como una plaga. ¿Era cierto? ¿Ella lo sabía? ¿Cómo reaccionaría? Ya no era solo Sofía. Era un espectáculo. Encontró un rincón tranquilo detrás de una imponente estatua de Sekhmet, la diosa guerrera. Apoyándose en la fría piedra, sacó su propio teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía el nombre de Isabel Ríos en la barra de búsqueda. La publicación del blog era ahora el resultado principal, ya siendo recogida por sitios de chismes más populares. La sección de comentarios era un nido de víboras de insinuaciones y acusaciones apenas veladas. Todo el mundo sabe que es Alejandro Vargas, la forma en que la miraba en la alfombra roja. Pobre Sofía, es tan elegante. No se merece esto. Por favor, él sabía en lo que se metía. Es una transacción. Cada palabra era una pequeña y afilada cuchilla. El último comentario fue el que más dolió, porque hacía eco de un miedo que ella secretamente albergaba. Su historia de amor, la que había cautivado al mundo, ¿se había reducido realmente a una mera transacción? Recordó sus comienzos, un encuentro casual en una galería de arte en París. Él no era el Alejandro Vargas de entonces, solo un joven financiero brillante y hambriento, con una chispa en los ojos que prometía aventura. La había cortejado sin descanso, no con gestos grandiosos y vacíos, sino con conversaciones reflexivas, risas compartidas y una intensidad que la hacía sentir como la única mujer en el mundo. Él la había amado.
Estaba segura de ello. Pero, ¿cuándo se había agriado ese amor hasta convertirse en complacencia? Su teléfono vibró en su mano. Era un mensaje de texto de su mejor amiga, Genoveva, una marchante de arte ingeniosa que nunca había confiado del todo en Alejandro. ¿Estás viendo esto? Llámame en cuanto salgas de ese circo. No dejes que te vean sudar. Las palabras de Genoveva fueron un salvavidas, un recordatorio de que no estaba completamente sola en esta jaula dorada. Tomando una respiración profunda y temblorosa, Sofía se alisó el vestido, enderezó los hombros y compuso sus facciones en una máscara de serena indiferencia. No les daría la satisfacción de verla desmoronarse. Volvería a ese salón de baile, con la cabeza en alto, e interpretaría su papel a la perfección, hasta que cayera el telón final. Al volver a entrar en la sala principal, vio a Alejandro buscándola, un destello de algo ilegible en sus ojos. ¿Preocupación? ¿O era culpa? Se acercó a ella, con su sonrisa pública firmemente en su lugar. «Ahí estás», dijo, su voz un murmullo bajo, solo para ella. Me estaba preocupando. ¿Todo bien? Sofía encontró su mirada, sus propios ojos tan fríos e impenetrables como el zafiro en su garganta. Le dio una pequeña y enigmática sonrisa. «Todo es perfecto, cariño», respondió, su voz suave como la seda. Absolutamente perfecto. Pero mientras él la conducía de vuelta entre la multitud, su mano posada en la parte baja de su espalda, ella sabía que era una mentira. Nada era perfecto, y nada volvería a ser lo mismo. El temblor se había convertido en un terremoto, y los cimientos de su mundo comenzaban a resquebrajarse. La humillación pública era solo el principio. El verdadero drama, sospechaba, estaba a punto de desarrollarse a puertas cerradas en su palacio del Paseo de la Castellana, y sería una tormenta de proporciones épicas. La batalla y en el ático. El viaje a casa en la parte trasera del Maybach, hecho a medida, fue una clase magistral de guerra silenciosa. El espacio cavernoso, generalmente un santuario de cuero lujoso y confort silencioso, se sentía sofocante. El suave zumbido del motor era un rugido en el silencio opresivo que se extendía entre Sofía y Alejandro. Él la miraba de reojo, con la mandíbula tensa, sus dedos tamborileando un ritmo nervioso en su rodilla. Ella mantuvo la mirada fija en el brillante tapiz del horizonte de Madrid, mientras se deslizaba por las ventanas tintadas. Cada punto de referencia familiar ahora parecía extraño y distante. ¿Vas a decir algo? Alejandro finalmente rompió el silencio mientras el coche se detenía en el garaje subterráneo privado de su edificio. Sofía se volvió hacia él, su expresión ilegible. ¿Qué hay que decir, Alejandro? Internet parece haberlo dicho todo. Su voz estaba desprovista de emoción, un tono tranquilo y plano, que era mucho más inquietante que cualquier grito o sollozo. Son chismes, Sofía. Mentiras hiladas por una chica desesperada que busca un beneficio, dijo, su voz teñida de una arrogancia despectiva que le irritó los nervios ya desgastados. Sabes cómo funcionan estas cosas. No puedes creerlo. ¿Creer qué exactamente?, replicó ella, entrecerrando los ojos. ¿Que te has acostado con una mujer que tiene la mitad de mi edad, o que ahora está esperando un hijo tuyo? ¿Qué parte es la mentira, Alejandro? Sé específico. La franqueza de la pregunta pareció aturdirlo momentáneamente. Estaba acostumbrado a su diplomacia, a su disposición a suavizar sus transgresiones con una capa de negación educada. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, como un pez boqueando. «Es complicado», finalmente logró decir, una frase patética y general que era una admisión en sí misma. «Complicado». Sofía soltó una risa corta y sin alegría.
No, Alejandro. En realidad, es bastante simple. Rompiste tus votos, me humillaste, y lo hiciste de la manera más pública y vulgar imaginable. No esperó una respuesta. El chofer ya le había abierto la puerta, y ella salió del coche y entró en el ascensor privado, dejando a Alejandro para que la siguiera a trompicones. El ascenso al ático fue rápido y silencioso. En el momento en que las pulidas puertas de bronce se abrieron para revelar su opulento vestíbulo, la pretensión de civilidad se evaporó por completo. «Sofía, escúchame», suplicó él, siguiéndola mientras ella caminaba decididamente por el pasillo tipo galería, sus tacones haciendo un estacato furioso en el suelo de mármol. «Isabel es inestable. Está tratando de extorsionarme. Mi equipo legal ya se está encargando de ello. Todo desaparecerá». Ella se detuvo en el centro de la vasta sala de estar, un espacio dominado por una ventana de suelo a techo que ofrecía una vista panorámica impresionante del Parque del Retiro. Las luces de la ciudad centelleaban abajo, ajenas al drama que se desarrollaba 60 pisos más arriba. «¿Crees que esto es por dinero?», preguntó, volviéndose para mirarlo, sus ojos brillando con un fuego que él no había visto en años. «¿Crees que puedes simplemente lanzar a tus abogados y tu dinero a esto y hacer que desaparezca? Esto no es una adquisición hostil, Alejandro. Esta es mi vida, nuestra vida». «Sé que me equivoqué», dijo, su voz suavizándose mientras daba un paso más cerca. Intentó alcanzarla, pero ella se encogió como si su toque fuera una cerilla encendida. «Estaba solo. Has estado tan distante últimamente, Sofía. Es como vivir con una extraña, hermosa y educada». La audacia de su acusación fue asombrosa. «¿Distante?», repitió ella, su voz elevándose con incredulidad. «He estado distante. He estado manteniendo este imperio unido, mientras tú has estado viajando por el mundo, complaciendo cada capricho. Organizo tus cenas, encanto a tus socios comerciales, gestiono tus obras de caridad y crío a nuestro hijo. ¿Cuándo exactamente tuviste tiempo de sentirte solo, Alejandro? Entre reuniones de la junta directiva y tus encuentros con tu amante inestable». La mención de su hijo, Javier, se cernió en el aire entre ellos. Javier, su brillante y sensible hijo de 22 años, estaba estudiando en la Universidad de Salamanca, afortunadamente protegido de las consecuencias inmediatas del escándalo. Pero Sofía sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el veneno lo alcanzara. La idea de su dolor, de la desilusión que sentiría, era lo único que realmente amenazaba con romper su compostura. «No metas a Javier en esto», advirtió Alejandro, su voz baja. «Ya está metido en esto», replicó ella. «Es un Vargas. Tu hijo, el heredero de este circo. ¿Cómo se supone que le voy a explicar esto? Que su padre, el hombre al que idolatra, va a tener un hijo con una actriz de segunda que leyó en una revista de chismes». La lucha continuó. Un torrente de acusaciones y recriminaciones que se habían reprimido durante años. Cada resentimiento no expresado, cada indiscreción encubierta, salió a la luz. La fría y serena señora Vargas había desaparecido, reemplazada por una mujer llevada a su límite absoluto. Ya no luchaba por su matrimonio, luchaba por su dignidad, por los jirones de la mujer que había sido antes de convertirse en una marca. Finalmente, agotada y emocionalmente cruda, una claridad aterradora la invadió. Miró al hombre que tenía delante, el hombre al que una vez había amado tan ferozmente, y vio a un extraño. Sus súplicas de comprensión ahora sonaban a excusas huecas. Sus promesas de arreglar las cosas eran las seguridades vacías de un hombre que creía que su poder era ilimitado.
Se acercó al gran piano, un magnífico Steinway. Rara vez tocaba ya. Cogió una fotografía enmarcada en plata. Era del día de su boda, una imagen en blanco y negro de dos jóvenes esperanzados, sus rostros radiantes de alegría. La miró fijamente durante un largo momento. Luego, la dejó con una tranquila finalidad. «Quiero que te vayas, Alejandro», dijo, su voz extrañamente tranquila una vez más. Él la miró, sin comprender. «¿Qué? ¿Irte? Esta es mi casa». «Es nuestra casa», lo corrigió ella, «y ya no es un lugar de paz. Quiero que hagas una maleta y vayas a uno de tus hoteles. Necesito espacio. Necesito pensar, Sofía. No seas ridícula», se burló él, recurriendo a su táctica habitual de menospreciarla. «Podemos superar esto. Somos los Vargas. No podemos simplemente rendirse». «No me rindo», dijo, su mirada tan dura como el acero. «Estoy sobreviviendo». Como él no hizo ningún movimiento para irse, ella se acercó al sistema de intercomunicación en la pared. «Carlos», dijo, su voz firme. «Por favor, pídale al chofer del señor Vargas que traiga el coche de vuelta al garaje. Se irá por la noche». El rostro de Alejandro era una máscara de furia e incredulidad. Estaba siendo despedido de su propia casa por su propia esposa. Era un escenario tan fuera de su ámbito de experiencia que se quedó momentáneamente sin palabras. Se dirigió furioso hacia el ala de los dormitorios, y ella pudo escuchar el sonido de cajones abriéndose y perchas raspando un riel. Minutos después, salió con un pequeño bolso de cuero. Se detuvo en la puerta, su arrogancia reemplazada por un destello de desesperación genuina. «No hagas esto, Sofía», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No tires 25 años por esto. 25 años es la razón por la que estoy haciendo esto», replicó ella sin mirarlo. «Te he dado 25 años de mi vida, Alejandro. No te daré un minuto más de mi respeto propio». La pesada puerta se cerró detrás de él, con un suave clic, un sonido que pareció hacer eco del cierre final y definitivo de un capítulo en su vida. El silencio que se cernió sobre el ático fue diferente esta vez. No era opresivo, era liberador. Por primera vez en años, Sofía Alcázar estaba verdaderamente sola. Y en esa soledad, una nueva resolución comenzó a formarse. Esto no era solo una separación. Esto era una recuperación. La estratega silenciosa Black Pawn. A la mañana siguiente, mientras la ciudad aún zumbaba con la noticia del supuesto romance de Alejandro, Sofía hizo una llamada telefónica. No a su publicista, no a sus amigos, sino a un nombre que infundía miedo en los corazones de los hombres más poderosos de Madrid. Victoria Serrano, la abogada de divorcios más formidable del país. «Victoria, soy Sofía Alcázar», dijo, su voz clara y resuelta. «Me gustaría programar una cita lo antes posible. He decidido solicitar el divorcio». La noticia de la solicitud de divorcio de Sofía golpeó a Alejandro como un golpe físico. Estaba en su espaciosa oficina, en el último piso de la Torre Vargas, un monumento de vidrio y acero a su propio éxito. Cuando su abogado personal, un hombre acostumbrado a tratar con fusiones multimillonarias, le dio la noticia con la sombría solemnidad de un médico diagnosticando una enfermedad terminal. «Ha contratado a Victoria Serrano», dijo el abogado, un hombre llamado Arturo Blanco, con voz baja. El nombre se cernió en el aire como una guillotina. Victoria Serrano no era solo una abogada, era una depredadora. No negociaba. Ella evisceraba. Contratarla era una declaración de guerra. Alejandro se hundió en su silla y la vista panorámica de la ciudad que dominaba, de repente sintiéndose como una cruel broma. Había esperado que Sofía se enojara.
Había esperado un período de silencio gélido, de dormir en alas separadas del ático. Incluso había presupuestado un lujoso regalo de «lo siento». Un raro diamante rosa, quizás, o una isla privada adyacente a la suya actual. En su monumental arrogancia, había asumido que su matrimonio, como todo lo demás en su vida, era un negocio. Y en los negocios, cada problema tenía un precio. Nunca, ni por un solo momento, había considerado que Sofía realmente lo dejaría. Los Vargas no se divorciaban. Era una regla no escrita, una piedra angular de su imagen dinástica. Soportaban las tormentas, presentaban un frente unido y manejaban sus indiscreciones con una eficiencia silenciosa y despiadada. Que Sofía rompiera con esta tradición no era solo un rechazo personal. Era un acto de traición contra el imperio que él había construido. «Ponla al teléfono», Alejandro espetó, su voz un gruñido bajo. «No está atendiendo tus llamadas, Alejandro», respondió Arturo, anticipando ya la orden. «Todas las comunicaciones deben pasar por la oficina de la señorita Serrano». Alejandro golpeó con el puño el vasto escritorio de caoba, el impacto haciendo vibrar una serie de premios y fotos familiares. La rabia, pura y sin adulterar, lo invadió. Era una emoción que rara vez sentía. Frustración, sí. Impaciencia, a menudo. Pero la rabia era ineficiente. Nublaba el juicio. Ahora, sin embargo, era todo lo que podía sentir. ¿Cómo se atrevía ella, después de todo lo que él le había dado? El estilo de vida, el prestigio, el nombre. La había sacado de la relativa oscuridad, una hermosa estudiante de historia del arte, y la había convertido en una reina. Y esta era su recompensa. Su furia inicial pronto dio paso a un frío e inusual escalofrío de miedo. Esto no era solo sobre su imagen. Era sobre Sofía. Recordó la noche de la gala, la escalofriante calma en sus ojos, cuando ella le había dicho que se fuera. Había confundido su compostura con debilidad, con un preludio al perdón eventual. Ahora vio que era algo mucho más peligroso. Resolución. Comenzó una campaña frenética y desesperada para recuperarla. Una campaña tan mal concebida como patética. Envió un camión lleno de sus flores favoritas, raras rosas de baccarat negras, al ático. Fueron devueltas intactas. Hizo entregar un collar diseñado a medida por Cartier, con una esmeralda del tamaño de un huevo de petirrojo, por un mensajero especial. La caja fue devuelta sin abrir con una nota concisa de la oficina de Victoria Serrano, indicando que la señora Alcázar no aceptaba ningún regalo. Intentó aprovecharse de su hijo, Javier. Lo llamó a Salamanca, su voz una mezcla cuidadosamente calibrada de preocupación paternal y orgullo herido. «Tu madre no está pensando con claridad, hijo», le había dicho. «Ha estado bajo mucho estrés. Este inconveniente con la señorita Ríos es solo un malentendido, pero tu madre lo ha exagerado todo. No me escucha. Quizás te escuche a ti». La llamada no salió como estaba planeado. Javier, que había heredado la inteligencia tranquila y la claridad moral de su madre, no era tan fácil de manipular. «Hablé con mamá esta mañana, papá», respondió Javier, su voz fría con una decepción que hirió a Alejandro más profundamente que cualquier ira. «Ella me lo contó todo. ¿Cómo pudiste, después de todo lo que ella ha hecho por esta familia, por ti? No me pidas que sea tu mediador. Tú causaste este lío. Tú arréglalo». El mundo que una vez se había doblegado a la voluntad de Alejandro, ahora se negaba a ceder. Su junta directiva, una vez un sello de goma para cada una de sus decisiones,
Convocó una reunión de emergencia. El escándalo estaba afectando el precio de las acciones. La marca Valores Familiares, que la Fundación Vargas cultivaba tan cuidadosamente, era ahora el hazmerreír. Exigieron una declaración, un plan, una resolución rápida. Por primera vez en su vida profesional, Alejandro sintió el frío agarre de su propia vulnerabilidad. Mientras tanto, el frenesí mediático era implacable. Isabel Ríos, lejos de ser el problema inestable y fácilmente manejable que Alejandro había afirmado, estaba demostrando ser una jugadora magistral en la corte de la opinión pública. Dio una entrevista exclusiva y llorosa a una importante cadena de televisión, pintándose a sí misma como una joven ingenua, arrastrada por un hombre mayor, poderoso y manipulador. Habló de sus promesas de un futuro juntos, del hijo que supuestamente él había deseado desesperadamente. Me dijo que su matrimonio era una farsa, susurró, secándose una lágrima perfectamente cronometrada con un pañuelo. Un acuerdo comercial. Dijo que su corazón ya no estaba en ello. Dijo que me amaba. Cada palabra era una daga cuidadosamente elaborada dirigida a Sofía, diseñada para pintarla como la esposa fría y sin amor que había empujado a su marido a los brazos de otra. Pero el público, en su mayor parte, no se lo creyó. Los años de tranquila dignidad de Sofía, su apoyo inquebrantable a numerosas obras de caridad y su reputación de genuina amabilidad habían construido una formidable reserva de buena voluntad. Se la veía como la parte perjudicada, la esposa elegante que había sido humillada públicamente. Su silencio ante el escándalo solo amplificó su mística y su fuerza percibida. La verdad dolorosa. Desesperado y sin opciones, Alejandro decidió un último gesto dramático. Sabía que Sofía siempre paseaba a su querido Borzoi, duque, en un pequeño parque privado cerca del ático todas las mañanas exactamente a las 7 a.m. Era un ritual que había sido sacrosanto durante años. Él llegó antes que ella, despidió a su chofer y se quedó de pie en el aire fresco de la mañana, un hombre completamente fuera de su elemento. Estaba acostumbrado a estar aislado del mundo, transportado de un ambiente con aire acondicionado a otro. Aquí, entre los paseadores de perros y los corredores matutinos, era solo un hombre más. Cuando la vio acercarse, una figura alta y elegante con pantalones de sastre y un suéter de cachemira, su corazón dio un vuelco. Ella se veía diferente. Liberada del peso de sus expectativas, parecía más ligera, su postura más relajada, una sutil sonrisa jugando en sus labios mientras observaba a Duque perseguir una ardilla. Salió de detrás de un gran roble, bloqueando su camino. «Sofía», dijo, su voz ronca. Ella se detuvo, su mano apretando la correa. Su rostro, que había estado tan sereno, se endureció en una máscara de indiferencia educada. «Alejandro, no deberías estar aquí. Tenía que verte», dijo, dando un paso adelante. «No puedo hacer esto. No puedo vivir sin ti». «Parecías estar haciéndolo muy bien hace unos meses», replicó ella, su voz goteando hielo. «Fue un error. El error más grande de mi vida», suplicó, su voz quebrándose. «Fui un tonto. Fui arrogante. Te di por sentada. Ahora lo sé». Dio otro paso, y luego, en un movimiento que sería capturado por una cámara de paparazzi de teleobjetivo y salpicado en la portada de todos los periódicos al día siguiente, el titán de la industria, el hombre que movía los mercados con una sola llamada telefónica, cayó de rodillas sobre la hierba húmeda del parque. «Por favor, Sofía», suplicó, su voz ahogada por una desesperación sorprendentemente real. Extendió la mano y le agarró la mano.
su agarre sorprendentemente fuerte. No me dejes. Perdóname. Podemos arreglar esto. Haré cualquier cosa. Terminaré con Isabel. Haré una disculpa pública. Te daré lo que quieras. Sofía miró al hombre arrodillado ante ella. El gran Alejandro Vargas de rodillas. Era una vista que nunca había imaginado que vería. Una parte de ella, la parte que aún recordaba al joven del que se había enamorado, sintió un destello de lástima, pero fue rápidamente extinguido por la fría y dura realidad de su traición. Lenta y deliberadamente, retiró su mano de su agarre. «Es demasiado tarde, Alejandro», dijo, su voz suave pero inquebrantable. «No estás rogando por mí, estás rogando por tu compañía, por tu reputación, por tu imperio. Rompiste algo entre nosotros que no se puede arreglar con disculpas o regalos caros. Rompiste mi confianza». Lo miró por última vez, un hombre reducido a una figura desesperada y patética. «Levántate, Alejandro», dijo, su voz desprovista de malicia, llena solo de una finalidad profunda e inquebrantable. «Estás montando un espectáculo». Sin otra palabra, se dio la vuelta y se alejó. Su elegante paso nunca vaciló, dejando al multimillonario arrodillado solo en el rocío de la mañana, las ruinas de su vida perfecta, esparcidas a su alrededor. El plan maestro de Sofía. Mientras Alejandro estaba ocupado orquestando su inútil campaña de contrición, Sofía se movía con la precisión tranquila y calculada de un gran maestro de ajedrez. Sus reuniones con Victoria Serrano no eran asuntos emocionales y llorosos, eran sesiones de estrategia. Victoria, una mujer con una mente tan afilada como una navaja y un vestuario a juego, quedó inmediatamente impresionada por la compostura y la claridad de su nueva clienta. «La mayoría de las mujeres en tu posición son un desastre», había señalado Victoria durante su primera reunión. Su oficina, una extensión minimalista de vidrio y acero, con vistas al río Manzanares. «O están gritando venganza o ahogándose en champán. Tú eres diferente. Estás concentrada. He tenido mucho tiempo para prepararme para esto, incluso si no lo sabía», había respondido Sofía, con las manos tranquilamente apoyadas en la mesa pulida. «Mi objetivo no es la venganza, Victoria. Es una disolución limpia, tranquila y justa de una sociedad. Pero no se equivoque, no me tomarán por tonta». Sofía le proporcionó a Victoria una descripción completa de los activos de los Vargas, no solo las propiedades declaradas públicamente, sino la intrincada red de cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma y proyectos de capital privado que Alejandro siempre había gestionado con un secreto obsesivo. Durante años, mientras Alejandro la había visto como una esposa decorativa y obediente, Sofía había estado prestando atención. Había leído los informes financieros que él dejaba en su escritorio. Había escuchado sus llamadas telefónicas a altas horas de la noche y se había propuesto entender el imperio que ella había ayudado a construir. «Él cree que mi nombre es solo un activo social», explicó Sofía. «Pero la Fundación Vargas, que he dirigido yo sola durante décadas, posee una cartera significativa y a menudo pasada por alto de arte y bienes raíces. Mi acuerdo prenupcial tiene 25 años. Sospecho que no resistirá bien sus recientes fallas morales». Los finos labios de Victoria se curvaron en una sonrisa depredadora. «Oh, esto va a ser delicioso», había ronroneado. Mientras la batalla legal se agudizaba entre bastidores, un nuevo e inesperado desarrollo comenzó a arrojar dudas sobre la afirmación central del escándalo. Genoveva, la amiga marchante de arte ferozmente leal de Sofía, había decidido investigar por su cuenta.
Genoveva tenía una red de contactos que rivalizaba con la CIA. Una red de artistas, galeristas, socialités y chismosos que veían y oían todo. Algo huele mal con esta chica Ríos, había dicho Genoveva durante el almuerzo en un discreto restaurante del centro. Salió de la nada. Un minuto está haciendo obras de teatro off-Broadway de las que nadie ha oído hablar. Al siguiente está del brazo de un multimillonario. Es demasiado perfecto. Los instintos de Genoveva eran, como de costumbre, impecables. Comenzó haciendo indagaciones dentro de la comunidad de actores. Los comentarios fueron consistentes. Isabel Ríos no era conocida por su talento, sino por su ambición. Era lo que llamaban una trepadora. Alguien que siempre buscaba un ángulo, un atajo hacia la cima. La primera grieta importante en la historia de Isabel provino de una fuente poco probable. Una ex asistente personal descontenta. La joven, que había sido despedida por una infracción menor, estaba más que feliz de hablar con el investigador privado de Genoveva. ¿Embarazada? Por favor, se había burlado la asistente. Ha estado hablando de atrapar a algún tipo rico con un vientre de bebé durante años. Era su plan A. Guarda una colección de vientres de silicona falsos en su armario, diferentes tamaños para diferentes trimestres. Los llamaba sus pequeños ayudantes. Esto fue una bomba. Pero era un rumor. Necesitaban pruebas. La prueba provino de un ángulo más técnico. El equipo legal de Victoria Serrano, actuando sobre la pista, citó los registros médicos de la exclusiva clínica de Los Ángeles, donde Isabel supuestamente se había realizado su primera ecografía. Al principio, la clínica, citando la confidencialidad del paciente, se negó. Pero bajo severas sanciones legales, cumplieron. Los registros eran un desastre. Las fechas eran inconsistentes. El médico que supuestamente había firmado el informe inicial estaba de vacaciones en Fiji el día de la supuesta cita. Lo más incriminatorio, la imagen de la ecografía que el equipo de Isabel había filtrado estratégicamente a un tabloide. Amigo resultó ser una imagen de archivo fácilmente disponible para su compra en Internet. Era una falsificación. Simultáneamente, Alejandro, ahora en un estado de pánico casi total, estaba llevando a cabo su propia investigación frenética. La humillación pública de arrodillarse en el parque había sido un punto de inflexión. Su desesperación ya no era solo por perder a Sofía, era por ser tomado por tonto. Su ego, la fuerza motriz de toda su existencia, no podía soportarlo. Puso a su propio equipo de despiadados investigadores corporativos en la vida de Isabel. Eran hombres que normalmente se especializaban en adquisiciones hostiles y espionaje corporativo, y destrozaron la fachada cuidadosamente construida de Isabel con brutal eficiencia. Descubrieron un historial de pequeñas estafas, de aventuras con hombres ricos, de un rastro de deudas y promesas rotas. Y luego encontraron la pistola humeante. Desenterraron una serie de mensajes de texto cifrados entre Isabel y un hombre llamado Marco Valente. Valente era un actor de poca monta y, como resultó, el novio intermitente de Isabel desde hacía mucho tiempo. Los mensajes eran una crónica detallada de todo su plan. Marco. Él realmente se lo está creyendo, lo del bebé. Isabel. Como un pez en el anzuelo. Es tan arrogante que no puede imaginar que alguien se atreva a mentirle. Cree que solo soy una actriz tonta asombrada por su gran cuenta bancaria. Marco. ¿Cuándo nos pagan? Estoy cansado de este tugurio. Isabel. Paciencia, mi amor. Primero el escándalo, luego el divorcio. Me pagará millones para que me vaya en silencio y no interrumpa los procedimientos. Lo verá como un gasto comercial. Estaremos en la Toscana para Navidad.
Los mensajes eran un plan de extorsión a sangre fría. No había bebé. No había un romance. Fue una estafa meticulosamente planeada, y Alejandro Vargas había sido el objetivo. Alejandro se sentó en la oficina de su abogado, mirando las transcripciones impresas de los textos, una rabia fría y nauseabunda creciendo en su estómago. Había sido engañado. Su persecución de Isabel, que él había visto como un emocionante coqueteo para alimentar su ego, había sido una trampa calculada. Había arriesgado su matrimonio, su compañía y su reputación por una mentira. Su primer instinto fue destruir a Isabel, filtrar los textos, demandarla hasta la ruina, asegurarse de que nunca más trabajaría en Hollywood ni en ningún otro lugar. Arturo Blanco, su abogado, le aconsejó encarecidamente que no lo hiciera. Si haces eso, admites al mundo que fuiste lo suficientemente ingenuo como para ser estafado por una actriz de tercera, dijo Arturo, su tono directo. Te hace parecer débil, tonto, y no resuelve tu problema principal. Sofía, ahora mismo se está divorciando de ti por infidelidad. Eso te convierte en un hombre poderoso y viril. Si esto sale a la luz, ella se divorciará de ti por ser un idiota monumental. ¿Cuál crees que es peor para la marca Vargas? Alejandro vio la lógica fría y dura en el consejo. Pero estaba atrapado. Tenía las pruebas para exponer a Isabel. Pero hacerlo significaría admitir el alcance completo y humillante de su propia estupidez. Tenía una última carta que jugar. Tenía que hacerle llegar esta información a Sofía. Tenía que demostrarle que, si bien había sido un tonto, no había sido, en el sentido más estricto, infiel de la manera que ella imaginaba. Creía, con el último rastro de su desesperada esperanza, que esta verdad podría ser su salvación. Pensó que al demostrar que el embarazo era una mentira, de alguna manera podría deshacer el daño, rebobinar el reloj. Envió una copia de toda la investigación, el testimonio de la ex asistente, el análisis de la ecografía falsa y los mensajes de texto incriminatorios en un sobre sellado a Sofía, entregado por un mensajero de confianza directamente al ático. Incluyó una sola nota manuscrita. Sofía, fui un tonto, pero no fui el padre de un hijo que nunca existió. Todo esto fue una mentira. Por favor, déjame explicarte. Alejandro esperó, imaginándola leyendo los documentos. El shock, la comprensión. La imaginó llamándolo. Quizás no con perdón, pero con una nueva comprensión, una voluntad de hablar. Estaba, como siempre, completamente equivocado sobre lo que ella haría a continuación. La dama de hierro Sofía se sentó en su estudio bañado por el sol, el expediente extendido sobre su escritorio antiguo. Leyó cada palabra con una calma y un enfoque desapegados. No sintió shock ni sorpresa. En cierto modo, siempre había sabido que la verdad sería algo sórdido y transaccional. Era, después de todo, el mundo de Alejandro. Cuando terminó de leer, no sintió alivio. No sintió una renovada esperanza para su matrimonio. Sintió una profunda y cansada tristeza. Miró la nota de Alejandro, su letra desesperada y en espiral. Él todavía no lo entendía. Pensaba que el núcleo de su traición era el bebé. Pensaba que al demostrar que el niño era una ficción, podía borrar su pecado. No entendió que la traición no era la consecuencia, sino el acto en sí mismo. Las mentiras, los engaños, la voluntad de buscar consuelo y emoción en los brazos de otra mujer. El hecho de que hubiera sido tan fácilmente engañado por una intrigante transparente
no lo hacía menos culpable. Simplemente lo hacía patético. Cogió el teléfono, pero no llamó a Alejandro. Llamó a Victoria Serrano. «Victoria», dijo, su voz clara como una campana. «Tengo nueva información. Parece que el hijo del señor Vargas fue víctima de un elaborado engaño». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Bueno», dijo Victoria, con un toque de diversión en su voz. «Esto ciertamente cambia las cosas. Esto es una excelente ventaja. Podemos destruirlo en la corte de la opinión pública. Te dará cualquier cosa para que esto desaparezca». «No», dijo Sofía con firmeza. «No usaremos esta información en absoluto». Victoria guardó silencio por un momento, genuinamente sorprendida. «No entiendo. Este es tu as bajo la manga». «Esto nunca fue sobre ventaja», explicó Sofía. Su mirada se desvió por la ventana hacia el cielo infinito. «Y nunca fue sobre el bebé. Fue sobre la ruptura de la confianza. Esta información no cambia eso, solo lo profundiza. Filtrar esto solo crearía un circo más grande y feo, y no someteré a mi hijo ni a mí misma a eso. Me convertiría en parte de su sórdida pequeña drama». Tomó una respiración profunda. «Procedemos con el divorcio según lo planeado, en silencio, limpiamente y con decisión. Esta información debe permanecer privada. La humillación de Alejandro es asunto suyo. Mi dignidad es mía». En ese momento, Sofía Alcázar no solo estaba solicitando el divorcio, estaba tomando el control de la narrativa, negándose a ser definida por el escándalo de su marido, ya fuera real o fabricado. Estaba eligiendo un camino de fuerza tranquila, un camino que Alejandro, con todo su poder y riqueza, era completamente incapaz de entender. La guerra no había terminado, pero ella ya había ganado la batalla que más importaba, la de su propia alma. El fin de una era. El escenario para el acto final no era un tribunal, sino el lugar donde todo había comenzado, el espacioso ático del Paseo de la Castellana. Alejandro, al no haber recibido respuesta a su evidencia bomba, se había vuelto cada vez más frenético. Finalmente, a través de una combinación de súplicas y amenazas veladas a su propio equipo legal, había logrado asegurar lo que Victoria Serrano había calificado fríamente como una reunión de acuerdo final. Estaba bajo la ilusión de que esta era su oportunidad de reconciliarse, de usar la verdad sobre la estafa de Isabel para recuperar a Sofía. Sofía había accedido a la reunión por una sola razón: firmar los papeles y romper el último lazo. Quería que se hiciera en su casa, en sus términos, un acto simbólico final de reclamar su espacio. Él llegó con aspecto demacrado. Las últimas semanas le habían pasado factura visiblemente. Su traje hecho a medida parecía colgarle, y tenía ojeras oscuras que ninguna cantidad de dinero podía ocultar. Entró en la sala de estar, un espacio que una vez le fue tan familiar, y encontró a Sofía de pie junto a la ventana, silueteada contra el sol poniente. Llevaba un vestido sencillo y elegante de color crema, y se veía asombrosamente serena. Victoria Serrano y Arturo Blanco estaban sentados en extremos opuestos de una gran mesa de cristal, una montaña de papeleo separándolos como una pequeña cordillera de los Alpes. «Sofía», comenzó Alejandro, su voz ronca. Ignoró por completo a los abogados. «¿Recibiste el archivo que te envié? ¿Lo viste?» «Lo hice», dijo ella, volviéndose para mirarlo. Su expresión era plácida, sin revelar nada. Una ola de alivio invadió su rostro. «Así que ves, todo fue una mentira, una estafa. Fui un idiota, lo admito, un completo tonto.
Pero no hay bebé. Nunca iba a haber un bebé. Cambia todo, ¿verdad? Sofía lo miró, y por primera vez sintió una profunda sensación de lástima. Era como un niño que había roto un jarrón de valor incalculable, y pensaba que al esconder los pedazos, podía hacer que el jarrón volviera a estar entero. No, Alejandro, dijo, su voz suave pero firme. No cambia nada. Su rostro se descompuso. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? No te traicioné de la manera que pensabas. Fue una estafa. Oh, me traicionaste, dijo, dando un paso hacia él. No pienses ni por un segundo que no lo hiciste. Crees que la traición fue un hijo hipotético. La traición, Alejandro, fue cada mentira que me dijiste durante el último año. Fue cada noche tarde que atribuiste al trabajo. Fue cada viaje secreto a Los Ángeles. Fue el hecho de que buscaste consuelo y emoción, no conmigo, sino con una estafadora barata y transparente como Isabel Ríos. Cogió el archivo de una mesa auxiliar. Esto, dijo, levantándolo, no te absuelve, te condena. Demuestra que estabas dispuesto a arriesgar nuestros 25 años, la felicidad de nuestro hijo y la reputación de esta familia por una mujer que te estaba tomando por tonto. No te hace menos infiel, Alejandro. Solo te hace uno estúpido. Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido que perforaba su ego, su negación, su última y desesperada esperanza. Él la miró sin palabras. Viniste aquí hoy pensando que esta información era tu carta de salida de la cárcel, continuó, su voz elevándose con una pasión controlada. Pensaste que podías agitar este archivo en mi cara, y me sentiría tan aliviada de que no hubiera un bebé que olvidaría todo lo demás. Todavía no me ves, ¿verdad? Después de todos estos años. Ves a una socia comercial, un activo, algo que debe ser gestionado. No tienes idea de quién soy. Tiró el archivo sobre la mesa entre los abogados. Y, para que conste, su pequeño problema estaba a punto de resolverse solo. Como si fuera una señal, el teléfono de Victoria Serrano zumbó. Ella miró la pantalla, un destello de triunfo en sus ojos. Miró a Alejandro. Parece que la señora Ríos tiene un nuevo benefactor. Acaba de ser fotografiada en Mónaco en el yate del oligarca ruso Dmitry Volkov. La historia que se está difundiendo ahora es que ella ha, cito, abortado trágicamente a su bebé. Ya está hilando una nueva historia de desamor y resiliencia. Ella ha seguido adelante, Alejandro. Tu sórdido pequeño secreto está a salvo no por tu poder, sino porque tu amante encontró una presa más rica. La noticia de que Isabel lo había descartado tan rápida y fácilmente por otro multimillonario fue la humillación final y aplastante. Él no había sido más que un escalón. Miró del rostro satisfecho de Victoria al rostro compasivo de Sofía, y todo el peso de su fracaso se derrumbó sobre él. Te amaba, Sofía, susurró las palabras, sonando huecas incluso para él mismo. En algún lugar, debajo de todo esto, lo hice. Lo sé, dijo ella, y la tristeza en su voz era genuina. Yo también te amé, pero ya no somos esas personas, y no puedo vivir mi vida lamentando un fantasma. Se acercó a la mesa y cogió un bolígrafo. Con mano firme, comenzó a firmar los papeles del divorcio. Su firma un trazo fluido y decisivo en cada página. El sonido del bolígrafo sobre el papel grueso era el único sonido en la habitación. Un final tranquilo y definitivo de una era. Cuando terminó, empujó la pila hacia Arturo Blanco. Tu turno, Alejandro, dijo suavemente. Él miró los papeles, su firma, la frialdad en blanco y negro de todo. Esto era el final de su matrimonio, la fractura de su imperio,
la pérdida de la única persona que había sido su ancla, lo hubiera apreciado. ¿O no? Tropezó hacia adelante y se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Un sollozo seco y áspero se le escapó. El gran Alejandro Vargas, roto, no por un colapso del mercado o un asaltante corporativo, sino por su propia y profunda e irreparable locura. Arturo Blanco, siempre pragmático, empujó suavemente los papeles frente a su cliente. «Alejandro», dijo en voz baja, «necesitas firmar». Lentamente, como un hombre moviéndose bajo el agua, Alejandro levantó la cabeza. Cogió el bolígrafo. Su mano tembló mientras firmaba su nombre, su propia firma, generalmente un trazo audaz y seguro. Ahora parecía el garabato de un hombre roto. Estaba hecho. Sofía lo observó durante un largo momento. No había triunfo en ella, solo un vacío inmenso y doloroso. Había ganado. Era libre. Pero el precio había sido la vida que había conocido durante un cuarto de siglo. Se dio la vuelta y salió de la habitación, sin mirar atrás. Fue a su dormitorio, el que ya había redecorado, purgándolo de su presencia. Salió a la terraza privada y respiró el aire fresco de la noche. La ciudad brillaba debajo de ella, un universo de 1.000.000 de luces, 1.000.000 de historias. Su propia historia era finalmente, verdaderamente suya. La jaula, por dorada que fuera, estaba abierta, y ella estaba lista para volar. Un nuevo amanecer. En los meses que siguieron a la firma de los papeles de divorcio, el mundo de los Vargas experimentó un cambio sísmico. El divorcio se finalizó con una inusual falta de drama público. Victoria Serrano, fiel a su palabra y a los deseos de Sofía, había negociado un acuerdo que era asombroso en su alcance y completamente privado en sus detalles. Sofía retuvo el ático del Paseo de la Castellana, la Fundación Vargas y una parte significativa de la colección de arte que había comisariado con tanto cariño a lo largo de los años. Más importante aún, retuvo su dignidad. Alejandro, fiel a su estilo, intentó manipular la narrativa. Su máquina de relaciones públicas emitió un comunicado sobre una separación amistosa y una decisión mutua de seguir adelante como amigos y copadres. Pero las fotos de él arrodillado en el parque y las historias de su desesperación pública ya habían cimentado una realidad diferente en la mente del público. Se había convertido en una advertencia, un símbolo de hombres poderosos derribados por su propia arrogancia. Su imperio empresarial, aunque todavía vasto, había perdido su brillo de invencibilidad. El precio de las acciones se estabilizó, pero la magia se había ido. El nombre Vargas ahora llevaba consigo un ligero olor a escándalo y tontería. Se retiró de la vida pública, convirtiéndose en un casi recluso en una de sus muchas propiedades, una extensa y solitaria finca en Marbella. Estaba rodeado de riqueza, pero desprovisto de lo único que ahora se daba cuenta que anhelaba: la verdadera sociedad y la fuerza tranquila que Sofía le había brindado. Ocasionalmente veía a su hijo Javier, pero sus interacciones eran tensas, cargadas con el peso de la profunda decepción de Javier. Isabel Ríos, como se predijo, se extinguió espectacularmente. Su romance con Dmitry Volkov fue de corta duración, terminando cuando la formidable esposa del oligarca descubrió el asunto. Se encontró de vuelta en Los Ángeles. Sus 15 minutos de fama habían expirado. La notoriedad que había ganado con el escándalo Vargas ahora jugaba en su contra. Ningún director serio la contrataría, y los hombres ricos a los que una vez había apuntado ahora
la veían como tóxica. Era una estafadora que había sido expuesta no por los medios, sino por la dignidad tranquila e inexpugnable de la mujer que había intentado destruir. Y Sofía floreció. Se dedicó al trabajo de la Fundación Vargas con un vigor renovado y una visión clara y singular. Liberada de las limitaciones de ser la esposa de Alejandro, se convirtió en una fuerza formidable por derecho propio. Cambió el enfoque de la fundación, alejándose de las galas glamorosas y de alta sociedad hacia proyectos más impactantes y prácticos. Financió refugios para mujeres que escapaban del abuso doméstico. Estableció becas para estudiantes universitarias desfavorecidas en negocios y finanzas, y creó un programa de tutoría que emparejaba a líderes femeninas establecidas con mujeres jóvenes que recién comenzaban sus carreras. Vendió el famoso Zafiro Vargas. La subasta en Sotheby's fue un evento global, y el collar alcanzó un precio astronómico. Sofía donó hasta el último céntimo a las nuevas ramas de su fundación. Cuando un periodista le preguntó por qué había vendido una pieza tan legendaria, su respuesta fue simple y directa. Era una hermosa joya, dijo, su sonrisa genuina y relajada. Pero representaba una parte de mi vida que ha terminado. Prefiero que su valor se use para construir futuros que para adornar mi cuello. Mi pasado no está en venta, pero mi futuro es mío para crear. El ático del Paseo de la Castellana, una vez un palacio silencioso y solitario, ahora estaba lleno de vida y risas. Organizó salones para artistas, pensadores y activistas. Tuvo cenas íntimas con un círculo cercano de amigos, incluida la siempre leal Genoveva. Viajó no para apariciones programadas, sino por sí misma. Realizó excavaciones arqueológicas en Egipto, hizo senderismo en la Patagonia y volvió a visitar la pequeña galería de arte en París, donde conoció por primera vez a un joven ambicioso, con una chispa en los ojos. Sintió una punzada de nostalgia, pero ningún arrepentimiento. Una noche, aproximadamente un año después del divorcio, estaba organizando una pequeña reunión. Javier estaba en casa de Salamanca por el fin de semana y había traído a una amiga, una joven brillante que estudiaba Derecho Internacional. El sonido de conversaciones inteligentes y risas fáciles llenaba la habitación. Sofía observó a su hijo, vio al hombre en el que se estaba convirtiendo, honorable, amable y con un profundo respeto por las mujeres que su padre tanto había carecido. Genoveva se acercó a ella, con una copa de champán en la mano. «Mírate», dijo Genoveva, su voz suave. «¿Estás feliz?» Sofía sonrió, una sonrisa real y sin reservas que le llegó a los ojos. «Lo estoy», dijo. «Es un tipo de felicidad diferente al que esperaba. Es más tranquila. Pero es mía. Ya no era la señora Alejandro Vargas, la esposa del multimillonario. Era Sofía Alcázar, una filántropa, una madre, una líder, una mujer que había atravesado el fuego de la humillación pública y el desamor privado, y había emergido no solo intacta, sino más fuerte, más pura, y finalmente, verdaderamente libre. La jaula dorada era un recuerdo, y en su lugar había construido un legado. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de traición, resiliencia y triunfo final. La historia de Sofía Alcázar demuestra que el verdadero poder no se mide en miles de millones de euros o titulares de primera plana, sino en la fuerza inquebrantable del propio carácter. Es un recordatorio de que incluso cuando tu mundo se desmorona,
tienes el poder de reconstruirlo, más fuerte, más hermoso que antes. Si la historia de Sofía te conmovió, por favor, dale a me gusta para hacérnoslo saber. No olvides compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza interior. Y para más dramas de la vida real que te mantendrán al borde de tu asiento, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. ¿Qué pensaste de la caída final de Alejandro? Déjanos tu opinión en los comentarios a continuación. Leemos cada uno. Hasta la próxima. Mantente fuerte y escribe tu propia historia.